Reciban un cordial saludo de parte de su profesora Betty Alejo en esta semana número 7. Jóvenes, el tema que vamos a tratar en el día de hoy está relacionado precisamente con la psicología social, con una matriz de objetivos que vamos a desarrollar durante estas 2 horas de clase. El primero es explicar el comportamiento humano, que ya lo hemos venido, ¿verdad? Trabajando y, por supuesto, dándole la comprensión respectiva a partir de todas las teorías que hemos ido desarrollando. Asimismo, caracterizar la teoría de Albert Bandura, que también la hemos trabajado, y Liz Vygotsky. Entonces, para dar inicio a nuestra clase, les tengo la siguiente frase célebre. Cuando aprendes a no darle a nadie el poder sobre tu estado de ánimo, ya ganaste. ¿Y por qué precisamente, por ahí se está conectando Roncasio, por qué precisamente hablo sobre el no darle el poder, ¿verdad?, a la otra persona sobre nuestro estado de ánimo? Porque precisamente lo que vamos a trabajar hoy, que es justamente la psicología social, tiene mucho que ver con esa relación que nosotros establecemos con los otros, en esa cohabitación que hacemos con nosotros. Aprendemos a también, ¿verdad?, a convivir de una manera no solamente de integración, sino de autorregular nuestro equilibrio emocional. ¿Por qué? Porque precisamente los otros, que son aquellos, las demás personas, en esa interacción, en el día a día, nos sugestionan a través de muchos factores, y eso nos puede cambiar nuestro estado de ánimo y, por supuesto, nuestras emociones. Recuerden que ya nosotros hablamos de las emociones y los estados de ánimo, ¿verdad? Trabajamos los estados de ánimo a partir del aporte teórico de Rafael Echeverría y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las emociones, que también hay muchos autores que trabajan, que también, ¿verdad?, están reconocidos. Y en esa inteligencia, tanto emocional como nuestra inteligencia social, nosotros de una u otra manera debemos aprender a relacionarnos desde o a partir de una comunicación en el entendimiento, para comprendernos en tolerancia, en respeto, en humildad y sobre todo, jóvenes, para un ganar-ganar, porque el problema es cuando buscamos siempre ganar. Entonces, en una comunicación, la idea es que para poder aplicar una comunicación en un contexto social, debemos hacerlo a partir de una comunicación de entendimiento, donde todos, ¿verdad?, bajo ese modelo de ganar-ganar, todos ganemos. Entonces, lo otro es, jóvenes, que aquí les traigo 2 ejercicios para iniciar, porque hoy tenemos una invitada especial. Si no anoté mal, ¿verdad?, porque yo tenía seleccionada, la primera candidata que yo iba a seleccionar era a Belén Romero, pero en la medida que ustedes fueron explicando hacia dónde quieren inclinarse en esa psicología, ¿verdad?, en esa área de la psicología, entonces seleccioné a mi estimadísima Ramírez Lema Caterín, ¿verdad que sí? Ella me va a acompañar hoy en este tema. ¿Estás lista, Caterín? Sí, profe, dame un ratito para acomodarle las diapositivas. Entonces, ok, no, por eso yo te aviso cuando te voy a dar tu espacio. Pero primeramente vamos, jóvenes, a pasar la asistencia. Entonces tenemos a Cristian, ya Diana Simba, que la vi ya, Patricia Sánchez se encuentra. Patricia. Buenas tardes, presente. Buenas tardes, Roncasio, Rubiano, María Camila, también la vi que se estaba incorporando. Por allá está Rodríguez Lozano, Eduardo, Jacqueline ya la vi. Romero Yadira Belén, ¿está? ¿Está? Belén, por allí se incorpora seguro. Ramírez Lema Caterín está, porque va a exponer conmigo. Mena Tobar Mariuxi, ¿se encuentra, Mena? Presente, profe, buenas tardes. Muy buenas tardes. Pozo también la vi. Verónica. Pazmiño, Joana Soria, ¿está? Presente, profe. Ok. Y Elizabeth, que también llegó. Muy bien.
¿Hay alguien que se haya incorporado y que yo no sepa? Porque eso está sucediendo. Entonces, bueno, jóvenes, fíjense. Vamos a revisar algunos ejercicios, pero también voy a desarrollar algunos aspectos interesantes sobre lo que es la psicología social. Entonces, fíjense lo siguiente. Déjenme ver qué es lo que pasa con el ratoncito. Bien, aquí les traigo, que yo les había hablado cuando trabajamos las inteligencias múltiples, aquí les traigo la rueda de la vida escolar. Usted no tiene que responderme estas preguntas, usted va a hacer el ejercicio allí, en su silenciosamente, ¿ok? En una revisión, en una comunicación introspectiva de ti para ti. Entonces, fíjense, la rueda de la vida escolar está dividida en varios planos, así como lo pueden observar aquí. Entonces, usted va a revisar y se va a colocar un porcentaje del 1 al 10. Usted va a colocar va a cuantificar cómo es la relación que tiene usted con sus compañeros de clase. Usted le coloca del 1 al 10. 10 sería muy bien, excelente. 5, medianamente. 7, y usted se va a colocar porque ustedes son los que saben. No me van a decir, ¿verdad? Ese resultado solo lo va a socializar de una mirada hacia sí mismo. Entonces, la relación con los compañeros. ¿Cómo tiene usted esa relación con su compañero? El otro aspecto que va a valorar, ¿cómo está su creatividad? ¿Está full creatividad? ¿O realmente hay un día que su creatividad no le funciona para nada, pero en ningún plano que usted dice, Dios mío, ¿qué pasó con mi cerebro? Se me durmió. Esa creatividad la tiene al 100%. Hay gente de verdad, yo he conocido personas en todos los ámbitos que son tan creativos, de verdad, tienen un pensamiento de creatividad tan desarrollado que es muy interesante. Recuerden que nosotros estamos trabajando la psicología social. ¿Y de qué trata la psicología social, jóvenes? Precisamente en esa interacción con los otros, en ese aprendizaje que hacemos a través de la socialización, nosotros vamos maximizando esa inteligencia social, que es la manera de relacionarnos de forma empática, ¿verdad? Bajo un modelo de tolerancia, de respeto y, por supuesto, para adaptarnos en un medio cambiante que es el día a día. Otro aspecto que usted va a observar allí, ¿verdad? ¿Cómo está su fuerza de voluntad y constancia? Es decir, ¿cómo está su fuerza de voluntad? ¿Usted tiene esa fuerza de voluntad para lograr sus metas, para ir desarrollando y logrando esas metas a corto, mediano y largo plazo? La fuerza de voluntad es la perseverancia, ¿verdad? Su resistencia de lograr todas aquellas expectativas que usted se haya creado. Yo tengo un pensamiento que es el siguiente. Pensamiento sin, ya va, pensamiento sin ilusión, no, mejor dicho, el actuar, cuando usted hace sus expectativas de grandes, hace expectativas grandes, pero no tiene la fuerza de voluntad, no persevera en lo que quiere, entonces es una ilusión. El otro aspecto que va a medir es la capacidad de superación ante las dificultades. Esto es muy importante, jóvenes, porque nosotros en la socialización que hacemos en el día a día, ¿verdad? En ese desplazamiento de la danza de la vida, joven, de una u otra manera, por ahí está llegando Belén, de una u otra forma, ¿verdad? Nosotros vamos viendo si tenemos esa capacidad de adaptarnos inteligentemente a todas aquellas situaciones inesperadas, porque frente a lo esperado, nosotros nos mantenemos en la zona de confort. Y cuando estamos acostumbrados a estar en la zona de confort, allí no hay ningún problema, porque nos estamos desplazando con comandos, ¿verdad? Con patrones ya regulados por nuestro cerebro. Recuerden también, jóvenes, aquí, que el cerebro le encanta mantenerse en la zona de confort y cuando está frente a las dificultades también proyecta, ¿verdad? Un pensamiento reactivo, una conducta reactiva y lógicamente va a tratar de manejarse con lo conocido. Entonces, cuando nosotros nos salimos de la zona de confort, ¿verdad? Aumentamos nuestra plasticidad cerebral y lógicamente eso nos va a permitir, ¿verdad? Actuar a partir de unas competencias frente a lo incierto, a lo complejo, a lo inesperado. Ante las dificultades, ¿cómo está su capacidad allí? ¿Tiene un 10, tiene un 7, tiene un 5? Cada uno sabrá. El otro aspecto o la otra categoría que vamos a revisar es cómo está su capacidad para pensar por usted mismo. Necesita pensar, que los otros lo sugestionen para pensar de alguna manera. ¿Se deja usted fácilmente sugestionar allí?
o es una persona que a partir de su procesamiento cognitivo, ¿verdad? A partir de esa racionalidad lógica, usted se permite pensar por usted mismo. O siempre anda buscando culpar a los demás de sus falta, ¿verdad?, de compromiso, de responsabilidad, porque no piensa por usted mismo. Allí, ¿cómo está usted? Esto es un ejercicio simplemente para que usted vaya haciendo una comunicación introspectiva, porque en la medida que nosotros hacemos en nuestro aprendizaje personal, lógicamente vamos a ir empoderándonos, vamos a ir también conociendo nuestros procesos cognitivos, pero a la vez los procesos afectivos, ¿verdad? Mi actitud frente a los hechos inesperados y, por supuesto, nuestra forma de actuar, de pensar y de sentir. La otra categoría que vamos a revisar es la capacidad que tengo yo para discrepar razonadamente, es decir, cuando se presenta. Recuerden que hay en el mundo, ¿verdad?, en la villa del Señor, todo es posible y además de eso, existen personas que no saben dialogar. Entonces, como no saben comunicarse asertivamente o efectivamente, entonces les cuesta mucho mantener su postura frente a una situación y más bien se dejan llevar así como que por la danza de la vida, sin determinación. Nosotros tenemos jóvenes que aprender a desarrollar también la autonomía personal, es decir, mi determinación personal. Yo tengo una manera de pensar, lógicamente, claro, sin ser tan sin sesgos cognitivos, porque cuando yo llego a tener muchos sesgos cognitivos que tienen que ver con esos juicios, ¿verdad? Que yo soy, que le hago juicio a todo, eso también nos limita como un observador multivisionario para poder captar la realidad desde múltiples perspectivas y, por supuesto, actuar en diferentes escenarios, manteniendo nuestro proceso, es decir, manteniendo nuestra racionalidad lógica y basándonos en hechos palpables, es decir, no porque mi visión, ¿verdad?, es muy reducida, yo voy a hacer sesgo a todas las cosas. Eso no está bien. Los otros jóvenes, ¿cómo están? El otro aspecto, ¿verdad? ¿Cómo están sus emociones? Sus emociones desde los aspectos agradables y desagradables. Recuerden que cuando nosotros estamos emocionalmente hablando, en esas emociones de lo agradable, en situaciones agradables, todos estamos felices y contentos, ¿cierto? Aunque la sociedad, nuestra sociedad, desde los poderes, que yo también les he explicado, ¿verdad? El mundo se mueve a través de los poderes. El mundo social, el mundo lógico y el mundo subjetivo. En ese mundo social que estamos hablando hoy precisamente de la psicología social, nosotros nos dejamos sugestionar emocional, hoy se me ha pegado la N, la R, sugestionar por la sociedad, por ese colectivo inmediato, por nuestros mismos pares, que de una u otra manera, jóvenes, nos pueden mover esas emociones. Y frente a los sucesos desagradables, inesperados, es allí donde nosotros tenemos que ir observándonos, no desde la zona de confort, porque cuando estamos en la zona de confort, jóvenes, todos sabemos modular, es decir, sabemos desplazarnos. En cambio, cuando estamos frente a las situaciones inesperadas, es allí donde nosotros tenemos que aprender a auto-observarnos a partir de una comunicación introspectiva en un proceso reflexivo con una mirada hacia sí mismo, hacia mí mismo, pero no desde un sesgo cognitivo, sino de una manera reflexiva que me permita a mí empoderarme, entenderme y, por supuesto, mejorar, porque nosotros somos personas perfectibles, cada día vamos mejorando y también aprendemos con nosotros. Es muy importante aquí, jóvenes, en esa socialización que hacemos con nosotros, andar con personas que sean altamente proactivas, positivas, ¿verdad? Altamente motivantes, porque si nosotros andamos con aquellas personas que andan siempre con un toque, una energía, ¿verdad? Ahora se maneja mucho esa palabra de la energía, porque también ya está demostrado que somos más que un cuerpo. Y en esa medida, lo que les quiero decir es que si nosotros andamos con personas que son depresivas, ¿verdad?, ansiosas y todo eso, y todo eso nos va a afectar. Entonces, las depresiones, ¿verdad?, se contagian. Entonces, tenemos que buscar gente de alto impacto, es decir, gente que ya esté empoderada, personas, ¿verdad?, que tengan un léxico bien interesante, que nos haga pensar y, por supuesto, actuar diferente. Tenemos que buscar, recuerden que hay, el adagio dice, si andamos
con un cojo terminaremos cojeando. Entonces es importante, ¿verdad? Socializar con personas de emociones positivas y, por supuesto, de pensamiento visionario, estratégico, de pensamiento de resolución de problemas. El otro aspecto que también deben revisar allí en esa rueda de la vida escolar, ¿verdad? Es la capacidad de organización. Las personas que son totalmente organizadas, por supuesto, planifican y organizan su tiempo, agendan sus actividades y, lógicamente, tienen una capacidad de organización que planifican todas sus actividades, porque todo aquello que nosotros no organizamos se nos escapa de la mano. Está bien que nosotros de repente, ¿verdad?, improvisemos unas que otras veces, pero la planificación en todos los aspectos de la vida es importante. Y también aquí yo les incluyo, jóvenes, hacer un proyecto de vida factible. ¿Por qué? Porque llegamos a los 60 años o los 70 años, si es que llegamos, y no hemos logrado cubrir nuestro proceso de autorrealización personal o las metas de autorrealización personal porque nos faltó tiempo. ¿A cuántas personas no vemos nosotros en la calle, verdad? Amigos, cuando socializamos, que siempre están mirando hacia atrás, ¿verdad? Sobre todo las personas adultas, porque no lograron concretar un proyecto personal, por supuesto, y mucho menos un proyecto de familia y menos profesional. ¿Por qué? Porque se les pasó el tiempo y el tiempo, él está siempre allí acelerado, ¿verdad? El tiempo no perdona, como decía Juan Gabriel. Lo otro, joven. ¿Cómo está la capacidad de atención y concentración? ¿Cómo está su capacidad de atención y de concentración? ¿Realmente su capacidad está allí donde tiene que estar? Como digo yo, mente concentrada es mente concentrada en lo que tú quieres. Porque si no, jóvenes, allí en esa rueda de la vida, como es una rueda, la rueda va a seguir girando. Y como no tiene la mente concentrada en lo que usted quiere lograr, en ese proyecto o propósito de vida que quiere usted lograr, entonces se le pasó el tiempo y ni cuenta se dio. Lo otro es el liderazgo. ¿Cómo está esa capacidad de liderazgo? Me recuerdo el primer día que nos encontramos, que ustedes allí, ¿verdad? Elegimos todos, porque hasta yo voté por Jacqueline, porque Jacqueline de una vez, que eran ustedes muy pocos, éramos pocos y parió la abuela, ¿verdad? Ya se han incorporado más estudiantes, gracias a Dios, eso es importante para nosotros, eso es un chiste jocoso, ¿verdad? Bienvenidos a aquellos estudiantes que se quieran incorporar. Mientras más estudiantes, mejor. Es más divertida las clases. Entonces, fíjense, ¿cómo está su capacidad de liderazgo? Porque recuerdo cuando Jacqueline, ¿verdad? Todos votamos por Jacqueline como nuestra presidenta porque ella proyectó de una, ¿verdad? Proyectó, irradió esa capacidad de liderazgo. ¿Cómo está entonces su capacidad de liderazgo para socializar con nosotros, para entenderse con nosotros? ¿O es usted la persona que impone su criterio porque tiene una verdad absoluta a partir de un sesgo cognitivo que no permite otra verdad? Recuerde que su verdad termina cuando empieza la verdad del otro. También, ¿cómo está su participación en clase? Bueno, aquí sí se lo voy a decir yo. A mí me encanta la participación de ustedes porque sé que son muy responsables. Aquí también les quiero decir que ya están evaluadas las tareas, entonces eso quiere decir que vamos bien, porque hasta la semana 5 he evaluado. Esta semana 6 no había terminado. Entonces ya la semana 6 ya se las evalúo la próxima semana y hasta ahora la participación que ustedes han tenido en clase, no solamente en clase, sino en todas las actividades que implica esta asignatura, hasta ahora yo me siento muy complacida. La otra es, ¿cómo es su relación con los profesores? Pero no solamente con la Betty Alejo, no, con los demás profesores. ¿Se lleva bien usted bien con sus profesores y sus compañeros? Entonces, jóvenes, si ustedes se dan cuenta, esta rueda de la vida escolar nos permite medir algunos aspectos que tienen que ver, por supuesto, con nuestro desplazamiento en esa formación académica. Más adelante les traigo la siguiente rueda, que es la rueda de la vida, por supuesto. Yo no podía dejar, porque vamos a hablar de un tema muy interesante, ¿verdad? Que es la rueda de la vida. Perdón, la psicología social. El frío me distrae. Hay demasiado frío. Entonces, la rueda de la vida la traje, ¿por qué? Porque estamos hablando de la psicología social. Nosotros ya hemos revisado a Albert Bandura, pero también hemos revisado a Lee Vygotsky. Entonces, simplemente lo que vamos es como ampliar ese radio de información. Ahora bien, con relación a la rueda de la vida, tenemos entonces algunos aspectos que debemos destacar aquí. El primer aspecto, ¿cómo está su salud? No solamente su salud física, sino su salud mental, por supuesto, su salud social, porque tenemos salud social también. A veces cuando nos aislamos
aislamos, ¿cómo se dice? El aislamiento, cuando nos distanciamos, es decir, nos abstraemos de la sociedad, justamente allí no tenemos salud social. Entonces nosotros debemos también medir nuestra salud física, nuestra salud mental, nuestra salud social y nuestra salud espiritual, porque también la parte espiritual entra aquí, jóvenes, porque todo desde la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Que la OMS establece que la salud no solamente es la ausencia de enfermedad, sino todos estos aspectos que tienen que ver con los factores económicos, los factores políticos, los aspectos ambientales, por supuesto, y lógico, las enfermedades y todo lo que nos rodea. Y también aquí, ¿cómo está su salud dental o bucal? ¿Cómo está? Pues eso es un aspecto que usted simplemente del 1 al 10 usted coloca. Mientras más se acerque a 10, entonces está en un valor aceptable. Mientras más se aleje del 10, por supuesto, es todo lo contrario. El otro aspecto que es importante observar en esta rueda de la vida, cómo está ese elemento, ¿verdad?, que mueve el mundo, wow, que es el dinero. ¿Cómo está su finanza? ¿Cómo está usted en ese proyecto de finanza? ¿Tiene usted ya un proyecto de adquisición de vivienda? ¿Ya tiene un plan, ¿verdad?, para mejorar en ese emprendimiento social? Por allí siempre me acuerdo de Belén, porque Belén le va a ir muy bien, porque ella desde el primer día dijo que ella era emprendedora. Qué bonito. No tenemos, también se lo digo, no todos tenemos esa inteligencia social de ser emprendedores, ¿sabes? No todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nuestra sociedad, nuestros sistemas educativos nos han estructurado de manera tal, ¿verdad?, como un modelo tan, o sea, con un estereotipo de hombre, que simplemente fuimos formados para ser profesionales, ama de casa, qué sé yo, pero en la parte académica nos han formado mucho para el procesamiento de la información y a veces no tenemos, no estoy diciendo que todo, pero no tenemos las herramientas para hacer un trabajo de emprendimiento. Y eso genera de verdad algunas herramientas que son necesarias aprender. Lo otro es, vamos a pasar al otro plano, porque el dinero, bueno, vamos a quedarnos aquí un momentico con el dinero. A todos nos afectó el COVID, ese flagelo, ¿verdad?, que tocó el mundo, Europa y el mundo social universal, afectó la economía mundial, por supuesto, y nos ha afectado a todos. Y uno de los elementos que más preocupa al hombre es justamente el valor del dinero, porque el dinero lo mueve todo, porque usted compra los alimentos, ¿verdad?, paga arriendo, qué sé yo, paga una universidad y la lista continúa. Y en esa lista continua lo que tenemos es que buscar un equilibrio, ¿verdad? Allí yo les recomiendo, hay muchos ejercicios para poder rendir el dinero. Incluso expertos, ¿verdad?, expertos de la temática dicen que mientras más usted pueda comprar cosas que usted pueda mantenerlas, por decir, cito un ejemplo, el papel toalé, ¿verdad?, que eso es necesario, el jabón, qué sé yo. Si usted compra por mucho, o sea, cantidades grandes, usted puede ir ya, ¿verdad?, teniendo esas cantidades y no va a necesitar comprarlas semanalmente. Y así, de una u otra manera, ellos dicen que rinde más el dinero, ¿de verdad? No sé si será verdad, pero creo que sí. Y lo otro, vamos a salirnos en esa parte del dinero, ¿verdad?, porque nos preocupa la parte económica, nos vamos a algo que pedimos todos, ¿verdad? Yo incluso en mi estado yo coloqué allí que quiero 3 deseos: amar sin sufrir, dinero sin trabajar, por supuesto, y comer sin engordar. Entonces, fíjense, dentro de ese amor, ¿cómo está su corazoncito? ¿Cómo está su proyecto de vida en pareja? Porque recuerden, jóvenes, ustedes están muy jóvenes ahorita, pero la vida pasa muy rápido, la vida es efímera. Y entonces, en ese proyecto de vida hay que incluir el amor, jóvenes. Pero no como me decían unos chicos allá, cuando yo les daba clases anteriormente, decían, no, pero es que mi amor es el hijo. No, no, no. Una cosa es la familia, es decir, nuestras familias son nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos, y el otro es el amor. Pero hay dos formas de amor aquí, que lo llamo yo el amor puro, el amor bueno, el amor del bueno. ¿Y cuál es el amor del bueno? Hay dos tipos aquí, que es el amor hacia a mí mismo, es decir, ese amor hacia mí, cómo está mi valoración, mi autoestima, cómo estoy yo en ese plano del amor. Y la otra es el amor de pareja. Tengo yo un espacio allí para querer al otro, para atenderlo, para estar, porque el amor, jóvenes, y uno de los problemas que tenemos con el amor, es que
a veces nos separamos. ¿Y por qué nos separamos? Porque no le prestamos atención a nuestra pareja. Y como nosotros no le prestamos la atención, se lo presta la otra o el otro. Entonces, ¿qué pasa? El amor es como una rosa, es una flor, es un árbol, qué sé yo, es una planta. Y el amor hay que regarlo todos los días. Y ese amor hay que hacerlo crecer. Y vamos a separar el amor propio. En ese amor propio, nosotros tenemos que alimentarnos todos los días, desde nuestra salud mental, por supuesto, y nuestra salud de amor hacia nosotros mismos, en esa valoración, ¿verdad? En esa estima, en ese respeto y en esa forma de expresarnos. Muchas veces nos expresamos con un lenguaje peyorativo hacia nosotros mismos y eso está mal. Lo otro es el amor. Hay que buscar siempre un espacio, ¿verdad? Para amar al otro. Hay muchas formas de amar sin vivir con el otro. Podemos tener, la mujer necesita, hoy el hombre, el varón, necesita tener a alguien en ese corazoncito para distraer su mente, joven, porque imagínense qué aburrido debe ser solamente tener una vida para trabajar y para los demás, ¿no? Y para nosotros tenemos que dar un espacio allí. Lo otro, la familia, el otro aspecto. ¿Cómo está su familia? ¿De cuándo no ve a su familia? Yo tengo gente que me dice, yo tengo más de 5 años que no me comunico con alguien. Y yo, ¿de verdad? Pero por favor, no necesitas tener una comunicación presencial. Ahorita hay muchas herramientas con el impacto que trajo la tecnología, ¿verdad? La sociedad digital. Nosotros podemos hacer videollamadas, qué sé yo, por WhatsApp, por cualquier manera, hasta con el hilito aquel, ¿verdad? El hilito conductor para comunicarnos con nosotros. Entonces, fíjense, ¿cómo está su familia? Es como pesa esa familia allí, a todos nos pesa. Recuerda que nosotros somos la huella de nosotros somos lo que nuestra familia estampó en nuestros procesos cognitivos, afectivos y conductuales. ¿Usted le dedica tiempo o es que realmente todo su tiempo es solo para su familia y no hay espacio para otras cosas? Allí también hay que revisar eso. El otro criterio que debemos evaluar aquí es la profesión. ¿Cómo está su profesión? ¿Está usted aplicando allí? Porque fíjense, a mí me gusta mucho, y allí Cristian, en una de sus grandes exposiciones, dijo, ¿verdad? Aplicó la pirámide de Abraham Maslow, porque él aplica terapia. Entonces, yo creo que la pirámide de Abraham Maslow siempre estará presente y nosotros, como asesores, terapeutas, psicólogos, todo lo que ustedes le quieran colocar allí, profesionales que vamos a estar en contacto con las personas, tenemos que aplicar la pirámide de Maslow, de Abraham. ¿Por qué? Porque nosotros primero, jóvenes, desde a partir de una rueda de la vida, nosotros tenemos que tener nuestras necesidades básicas cubiertas, es decir, de amor, ¿verdad? Como lo dice Abraham Maslow, no lo digo yo, el sexo, ¿verdad? El dormir, el descansar, la recreación, todas esas son necesidades de orden básico que hay que cubrirlas. Y después viene la segunda pirámide, ¿verdad? Que es la de seguridad, tener un techo, un espacio, ¿verdad? Y un buen trabajo. Después viene la estima, la valoración, ¿verdad? Y así hasta llegar a la autorrealización. ¿Cómo está usted en ese plano profesional? ¿Le están reconociendo a usted sus méritos como profesional o siente que no? ¿Por qué si no se lo están reconociendo? ¿Qué está ocurriendo allí? ¿Qué está haciendo usted para que no se lo reconozcan? Lo otro. En ese plano profesional está usted capacitándose diariamente para mejorar todos los días, porque todos los días tenemos que aprender algo nuevo. Ok, el otro aspecto que vamos a evaluar, ya saliéndonos del área de la profesión, vamos entonces al desarrollo personal. En el desarrollo personal tiene que ver con mi proyecto, por supuesto, todo lo que yo quiero hacer para empoderarme, para aumentar mi autoestima, mi alta motivación a millón, ¿verdad? Todo eso, ¿qué hace usted para desarrollarse personalmente? Allí pueden incluir los cursos, ¿verdad? Ya sea los cursos de inglés, los cursos de, qué sé yo, que le dan para que usted se perfeccione como personal, tanto en el plano personal y profesional. Y saliéndonos ya para el siguiente aspecto que vamos a evaluar, el ocio. ¿Realmente tiene usted un espacio de ocio? Porque jóvenes, hay otra cosa, nuestra sociedad en esa socialización no nos dio la opción del ocio. Es más, nosotros cuando tenemos hijos, ¿verdad? Que están viendo televisión o que están muchas horas chateando ahí en la computadora, a nosotros eso como que nos
nos alerta muchísimo, pero es que tenemos una cultura de que tenemos que hacer y hacer 24/7 en el hacer. Jóvenes, está bien que hay que hacer, que hay que aprender, ¿verdad? Hay que aprender los 4 pilares fundamentales de la educación, que es el aprender a conocer, el aprender a hacer, el aprender a ser persona y el aprender a convivir, y eso está bien, pero también hay que aprender a administrar el ocio, porque en esos espacios del ocio nosotros también tenemos que darnos un espacio de recreación, ¿verdad? De desconexión, hay que desconectarse de la realidad. Hay un momento que uno no quiere ni siquiera socializar con nadie y eso está bien, pero no para irse en el ocio a simplemente a derrochar el tiempo, no, 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 es para descansar, ¿verdad? Para recargar esas energías, por supuesto, para meditar también, jóvenes, aquí cae ese ejercicio, para hacer el ejercicio de risoterapia, para la recreación, para compartir con usted, mi yo con yo, simplemente con mi yo real, para mantenerse en una comunicación introspectiva, para ver qué podemos mejorar. Y ese ocio también nos permite como que hacer meditaciones, ¿verdad? Conectarnos con nuestra energía, y eso es importante. Y el último, por supuesto, menos que no por ser el último es menos importante, es el aspecto de los amigos. ¿Cómo está usted con los amigos? Ustedes saben que quizás ustedes no, porque están muy jóvenes, pero en la medida que uno, ¿verdad? Va envejeciendo, porque todos vamos para allá, así de corto, todos vamos a envejecer más tarde o más temprano, si el Dios del universo no nos permite, pero en esa relación de amigos, usted sabe lo que es bonito, llegar a cierta edad, por decir 50, 60 años, y conservar en ese crecimiento, ¿verdad? En ese desarrollo personal, conservar los grandes amigos, eso es muy bonito, porque la amistad está considerada como un aspecto importante en la socialización con los otros. Los amigos pasan a ser, en el plano personal, ¿verdad? Pasan a ser alguien importante, muy importante, y nos ayudan cuando estamos tristes, cuando necesitamos algo. Los verdaderos amigos están allí no para cuestionarnos, ni señalarnos, ni enjuiciarnos, y mucho menos, en palabras psicológicas, hacer sesgo de nuestra vida, sino simplemente para apoyarnos. Es muy importante tener una buena relación de amigos. Bueno, jóvenes, en esta rueda de la vida, pienso que nos ha permitido, tanto la rueda escolar como la rueda de la vida, permitirnos una comunicación introspectiva para ir mejorando cada uno de los aspectos. Ahora bien, pregunto, ¿qué les pareció el ejercicio? Pregunto, ¿qué les pareció el ejercicio? A mí me pareció muy bueno, al menos sí, las dos ruedas tenemos que ir haciéndole que sea más circular, ¿no? Porque sí se ve que hay fallas y que debemos ir complementando para poder también a su vez luego ayudar a otras personas. Excelente, excelente, Gaibor. Porque sí, mire, en la medida, jóvenes, eso no lo digo yo, lo dice Carl Roger y Betty Alejo, por supuesto, que lo reafirma. En la medida, jóvenes, que nosotros vamos conociéndonos a nosotros mismos, podemos empoderar a las otras personas. Porque si yo me conozco a mí mismo, yo el que tengo en el contacto inmediato, ¿verdad? O la socialización inmediata, yo puedo ayudarlos, ¿verdad? A mejorar como personas, simplemente dándoles las herramientas para que sean cada día mejores personas. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasó, Rocasio? Estabas en el vehículo, ¿verdad? Venías por ahí, yo te vi en un vehículo. No sé si que Sí, me... profe, estaba llegando a la casa. Me cogí el aguacero, pero ya estoy aquí. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Qué te pareció a ti, Jacqueline, a Rocasio, a Joana, Soria? Cuéntenme. Muy completa la rueda, profe. Creo que toma en cuenta todos esos aspectos de nuestra vida que en algún momento cruzamos por ellos. Entonces me pareció muy completa. Qué bueno. Y fíjense una cosa, María, y los demás, fíjense que nosotros en una consulta podemos aplicar esa rueda de la vida y allí recogemos información en todos los planos de nuestro actuar, porque nosotros no solamente somos simplemente un plano personal, nosotros somos familiar, somos social, somos amigos, ¿verdad? Y chalala, todo lo que ya hemos discutido. Muy bien. ¿Y a ti, Jacqueline? Jacqueline, ¿cómo que se le... Porque Ah, lo que podemos nosotros deducir de toda la rueda de la vida es bastante interesante de lo que nosotros mismos podemos saber de uno, de nuestro pensamiento, de nuestro alrededor, de lo que pensamos, de lo que creemos, incluso de la sociedad misma. Entonces, es muy, muy reflexiva, como lo digo, para mí.
Excelente, excelente, muy bien. Bueno, jóvenes, siguiendo entonces con nuestras clases para que no se me aburran en el día de hoy, ya te voy a dar paso, ya les voy a dar paso, pero vamos a ir desarrollando algunas cosas. Fíjense, aquí tenemos algo, momento, tenemos la siguiente lámina y como le estaba, uno de los objetivos, ¿verdad? Es explicar la conducta humana. ¿Cómo hago yo, como ser humano, como terapeuta o como psicólogo, para entender al otro? Porque el problema, jóvenes, es el entender al otro. Y para entender al otro, nosotros tenemos que someterlo a un proceso de observación. Y a nadie, joven, le gusta ser observado. Recuerden, ninguno nos gusta ser observado. Sin embargo, nosotros, como vamos a trabajar, no desde nuestra subjetividad, sino desde el método científico, que es una de las clases que vamos a desarrollar después del examen, que el examen viene en la semana 8. En la próxima semana no tenemos clases, sino que vamos directo al examen. Yo voy a dejar 10 minutos para explicar algunas cositas. Entonces, fíjense, nosotros cuando estamos en un proceso terapéutico, en un asesoramiento, ya sea individual o colectivo, porque puede ser grupal, nosotros tenemos que basarnos a partir del método científico, porque el método científico lo que busca es explicar, predecir y modificar la conducta. Recuerden que cuando estamos en un proceso terapéutico y lógicamente vamos a observar la conducta para poder explicar la verdad y por supuesto generar un diagnóstico, nosotros tenemos que buscar la manera de cómo explicarla a partir de un razonamiento lógico. Y para ello nos podemos valer de la rueda, de la vida, podemos hacer test proyectivos, podemos aplicar pruebas psicológicas, entrevistas en profundidad. Mi recomendación aquí es primero una entrevista en profundidad, pero una entrevista en profundidad en mente en blanco, es decir, escuchando desde la intencionalidad que está transmitiendo la persona o el usuario. Incluso ese libro que yo les recomendé, ¿verdad? Que es del doctor Eri Verne, psiquiatra, que él dice, ¿qué dice usted después de decir hola? Él dice que precisamente en uno del contenido de ese libro es que nosotros debemos escuchar en esa comunicación dialéctica, debemos escuchar el contenido discursivo en las primeras palabras que dice nuestro usuario, nuestro cliente, porque ya después se embochincha la cosa porque ya empezamos a interactuar en un hilo discursivo. Entonces tenemos que escuchar las primeras palabras, simplemente un hola, bienvenido, adelante, siéntese por favor. ¿De qué le gustaría hablar hoy? Entonces, bueno, vamos a hablar sobre, qué sé yo, la lluvia, ¿verdad? La motivación, no sé, lo que él quiera hablar. Y allí usted escucha en mente en blanco, en silencio. No es recomendable para nada que nosotros apliquemos, recojamos nota, porque vamos a distraer a la persona. Para eso podemos hacer uso de una grabación, ¿verdad? De una grabadora para grabar lo que dice, o valerse de sus herramientas cognitivas recordando cada palabra que diga la persona. Lo otro es que para entender la conducta humana debemos observar, no solamente observar la comunicación dialéctica, ¿verdad? Pues estamos observando, estamos escuchando, pero también esa comunicación no verbal. Allí la comunicación no verbal tiene 1000 palabras que nosotros podemos ir entendiendo en ese cuerpo, en esa comunicación corpórea. Y lo otro es que, bueno, para modificar la conducta, jóvenes, la persona tiene que comprometerse al cambio. Nadie cambia si no quiere cambiar. Nosotros no podemos dar dosis pastillitas, ¿verdad?, de contenido. Nosotros sí le vamos a seguir un modelo terapéutico, ¿verdad?, que ya lo hemos visto, pero también, jóvenes, nosotros tenemos que implicar en ese cambio, ¿verdad?, hacia la apertura al cambio, en la plasticidad cerebral. Tenemos que ir, no importa hacer presión, pero para que la persona se comprometa a hacerlo. Si no nos comprometemos, ni que nosotros lleguemos a ser los mejores terapeutas, jamás, jóvenes, vamos a lograr el cambio. Porque para modificar la conducta tenemos que, la persona tiene que comprometerse a hacer cambios de hábitos, de costumbres, de creencias, por supuesto, ir modificando en la marcha. Otra cosa que dice Eduardo Ponce, ¿verdad?, que es uno de los que más habla de la mente subconsciente, él dice, no podemos hacer cambios bruscos, nosotros no podemos sacar al sujeto, ¿verdad?, a la persona, no lo podemos sacar, jóvenes, de su zona de confort inmediatamente, ¿no? Los cambios tienen que ir paulatinamente, lográndose, ¿verdad?, para que la persona
persona no se vaya a paralizar por el miedo o por la ansiedad hacia los cambios. Entonces, poco a poco vamos a ir logrando en nuestro cliente los cambios siempre y cuando él lo acepte y de manera, por supuesto, secuencial, bajo un modelo de asesoramiento, ¿verdad? Que lo establecemos dependiendo de todo lo que él nos diga y lógicamente para eso nosotros tenemos que aplicar, ¿verdad? Una entrevista en profundidad. Esa entrevista en profundidad es importante. Vamos a ir realizando nuestra historia clínica, que es importante. Y lógicamente, en esa entrevista en profundidad, nosotros tenemos que revisar el aquí y el ahora, que es lo más importante, ¿cierto? Pero también hacer una mirada hacia el pasado rápidamente en esa estructura de la experiencia vivida, que ya lo hemos hablado bastantes veces. Lo otro es la psicología social. La psicología social se centra en el comportamiento de los individuos, ¿verdad? Yo aquí voy a darle un rápido, porque viene mi compañera a apoyar a las 4 de la tarde, te doy paso. Pero ¿qué pasa con esto? En la psicología social quiere entender la conducta humana, y la conducta humana, jóvenes, la podemos explicar cuando, ¿verdad? Cuando la persona se comporta tal cual. En la medida que la persona se comporta tal cual, nosotros observamos, ¿verdad? Su manera de actuar. Y lo otro es que la mente subconsciente, allí tiene un poder muy importante la mente subconsciente, porque a veces hacemos comandos, ¿verdad? Hacemos patrones que muchas veces ni siquiera somos conscientes de ello. Y lo otro son los pensamientos reactivos. En esos pensamientos reactivos a veces nos hablan y reaccionamos de una manera en vez de responder. La diferencia entre el pensamiento de respuesta y el pensamiento reactivo son totalmente diferentes. Lo otro también, debemos ser muy cuidadosos en esa psicología social, ¿verdad? Porque nosotros no todos pensamos iguales. Aunque somos iguales, jóvenes, somos diferentes. Y culturalmente hablando, ¿verdad? Tenemos culturas diferentes. Incluso si nos detenemos aquí en Ecuador, ¿verdad? Ecuador tiene la cultura, tiene la diversidad cultural y la forma de pensar de los que son, que le llaman aquí los indígenas, ¿no? Es diferente al quiteño. Y así cada uno de nosotros será diferente. Y lógicamente, lo otro es que esas influencias sociales y culturales impactan, ¿verdad? Maximizan nuestro actuar. Uno de los grandes problemas que ya también está demostrado es que nosotros en esa socialización, ¿verdad? En la colectividad, maximizamos mucho los problemas, jóvenes, porque en nuestra sociedad no nos ha enseñado a ser diferentes. Cuando maximizamos los problemas, no vemos la solución del problema, más bien minimizamos la solución. Entonces también tenemos que aprender a ver diferente la realidad, es decir, ser un observador multivisional para ver, por supuesto, la realidad desde varios ángulos. También otro aspecto importante de la psicología social, ¿verdad? Es comprender los factores, es decir, todo lo que tiene que ver con el pensamiento, con las palabras y con el actuar. Incluso ya ahorita para muchos la psicología social, ya usted no le están aplicando ni siquiera test de ningún tipo, sino que cuando desde, ¿verdad? O a partir de un discurso dialéctico, ya usted le hacen un perfil psicológico. ¿Por qué? Porque dime cómo hablas y te diré quién eres. Ya hay muchos libros que hablan sobre eso. Lo otro también, jóvenes, es la forma de pensar. Nuestro mundo, ¿verdad? Nuestro mundo íntimo está conectado directamente con nuestros pensamientos. Y en esa forma que nosotros proyectamos nuestras ideas, nuestros pensamientos, asimismo nos expresamos, sentimos y actuamos. Y ya también, ¿verdad? Hay teóricos que han dicho que actuamos contrario a lo que pensamos y, por supuesto, a lo que sentimos. Y una de las cosas es el sentimiento, que estamos mintiendo totalmente. El sentimiento, miento, ¿por qué? Porque a nosotros no nos gusta proyectar nuestro real yo, nuestro yo real en esa transparencia. Y nosotros tenemos que ser auténticos, jóvenes. Uno de los grandes problemas que ha tenido la sociedad es que ha anulado la autenticidad del ser humano y debemos ser auténticos. Esa rigidez no está bien para nuestra sociedad. También la psicología social, por supuesto, tiene mucho que ver y se apoya en la sociología, en grandes teóricos que hay, que ya han sido, ¿verdad?,
reconocidos a nivel mundial que están siempre investigando, porque la sociología lo que busca es entender el comportamiento humano, pero no un comportamiento humano individual, no, 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 no. Para la sociología, todo lo que tiene que ver para la sociología, la psicología social, tiene que ver con el comportamiento social, es decir, ese comportamiento colectivo que de una u otra manera nos permite, ¿verdad?, entender por qué nos comportamos tal cual en una sociedad particular. Lo otro, entre los fundadores de la psicología social, que se los voy a dejar a mi compañera, está Edward Ross y William McDougall. Pero ¿qué pasa? Yo quisiera resaltar aquí lo que dice Edward. ¿Por qué? Porque Edward, aunque ya ustedes lo tienen en la clase magistral, ¿verdad? Más allá de todo lo que ya yo expliqué, hay estos aspectos importantes que ustedes los recuerden por lo siguiente. Edward dice, ¿verdad?, que nosotros, en ese modelo que tenemos, recuerden que nosotros venimos de un modelo patriarca. Ese modelo patriarca, ¿verdad?, siempre ha estado y estará direccionado por el hombre, pero no por el hombre universal, sino por el varón. Nosotros venimos de un modelo, ¿verdad?, culturalmente hablando y socialmente, desde el origen, donde el varón ha tenido siempre como el control de la sociedad con los otros poderes, como es el poder eclesiástico, ¿verdad? La iglesia ha tenido un gran control sobre la sociedad, el poder social, el político, el económico. Imagínense, estamos en la era digital, pero también hay un modelo capitalista, mercantilista. Y por supuesto, lo más interesante que me gustó de Edward es lo siguiente, que él dice, ¿verdad?, que nuestra sociedad, a través de una serie de instrumentos o medios, nos han tenido bajo el control, lo que yo digo, el yugo español, nos han tenido, ¿verdad? Y dígame, ay Dios santo, ya hemos salido del yugo español, pero es que de verdad nosotros estuvimos en un yugo español porque los españoles dominaron, ¿verdad?, todo lo que es el continente latinoamericano. Y por supuesto, España nos dejó muchas cosas buenas, pero también cosas muy malas, porque mejor nos hubiesen conquistado los franceses y ya fuéramos diferentes. Bueno, pero como ese no es el fin de nuestra clase, o los ingleses, por supuesto, o por lo menos los americanos. Entonces, bueno, pero como no es el fin de esta conversación, y nos tocó lo que nos tocó, y como dice el adagio, eso era lo único que tenía que pasar, porque fue lo que pasó. Entonces, ese bajo control que dice Edward, tenemos varios instrumentos que nos mantiene controlados en una sociedad, porque la sociedad, jóvenes, les encanta tenernos alineados y nos enajenan a una forma de pensar y, por supuesto, de actuar. Entonces, en esa serie de instrumentos dice la opinión pública. ¿A quién? Díganme sinceramente hablando. ¿A quién no le preocupa la opinión pública? ¿Ah? A todos nos preocupa, a todos, porque somos seres sociales y la opinión pública siempre nos estará señalando si somos buenos o si somos malos. Qué problemón, ¿verdad? Nuestra familia también, porque cuando nos dicen, eres buena hija, ya nos están dando una opinión, ¿sí o no? Eres buena hermana, eres buena madre, ajá, y si no eres, y si fuera todo lo contrario, pero la opinión pública también nos afecta de una u otra manera. Asimismo, las costumbres. Dígame, Dios santo, como lo dice Eduardo Ponce, el hombre en esa mente subconsciente hemos heredado del pasado todo lo que sabemos, jóvenes, porque nosotros sin costumbres, sin creencias, no somos nadie. Incluso la religión. ¿Qué no ha hecho la religión que nos ha dogmatizado, nos ha hecho creer, nos ha enajenado, ¿verdad? Y alineado un tipo de pensamiento religioso con el cuento primero de la cigüeña, que nunca la vi, y lo menos es el cuento de Adán y Eva, que tampoco, ¿verdad? No sabemos si Adán y Eva existió. Bueno, ya dicen que sí, pero eran más modernos que nosotros, porque se atrevieron a romper con los paradigmas sociales, incluso a desnudarse. Y entonces, fíjense, Adán y Eva no eran tan como lo estaban vendiendo. Entonces, fíjense, dentro de esa metáfora que le estoy hablando aquí, la religión nos ha hecho mucho daño, nos ha hecho creer cosas que a lo mejor no son ni tan ciertas. Lo otro es los hábitos. Estamos llenos de patrones, de hábitos, ¿verdad? Y eso lo comanda el pensamiento reactivo y el pensamiento, por supuesto, el pensamiento de patrón, porque somos lineales, secuenciales, y una de las cosas que ha tenido la educación es justamente que nos ha llevado a pensar lineal y secuencialmente, y digan lo que no, si nosotros somos solo líneas y secuencias. Lo otro es los ideales personales, ya lo dijo Carl Jung. Carl Jung, que lo vamos a ver en uno de los temas próximos, ya decía que había
un estereotipo de persona. Y no solamente es eso, hicieron unos ideales tanto que nosotros escondemos nuestro verdadero yo real a través, o poniéndonos una máscara social. Es decir, nosotros tenemos varias máscaras. No lo digo yo, lo dice Carl Jung. ¿Por qué? Porque nos colocamos la máscara, delante de papá somos una cosa, delante de nuestro esposo somos otra, delante de nuestro hermano somos, y así sucesivamente. La idea es que nosotros seamos auténticos en nuestra forma de ser, porque somos nosotros, en total somos nosotros los que estamos proyectando nuestro yo real. Pero generalmente hay un ideal de persona que lo estableció, lo dijo Carl Jung, en ese estereotipo de personas, y así nos vamos desplazando socialmente hablando. Lo otro es la personalidad. Jóvenes, ¿cuántos tipos de personalidad no hay? Muchísimos tipos de personalidad. Y en esos tipos de personalidad, ¿verdad? Tenemos las personalidades sanas, las insalubres, las personalidades disfuncionales. Y bueno, yo me quedaría con la que dice Eric Berne, porque también lo dice Freud, ¿verdad? El yo, el super yo y el ello. Pero a mí me gusta mucho este doctor Eric Berne, porque él habla de los 3 tipos de personalidad en la comunicación y como estamos hablando, en la socialización. Él habla del yo padre, del yo niño y del yo adulto. Y generalmente nosotros en la comunicación, en esa línea discursiva, nos manejamos con el yo niño o a partir del yo padre y no desde el yo adulto. ¿Pero por qué? Fíjense, escuchen a las personas, observen silenciosamente en la sociedad, escuchen el discurso para que vean que la gente se comunica a partir del yo padre. Del yo padre. ¿Por qué? Porque el yo padre son las reglas, las normas, todos esos aprendizajes, todas esas costumbres que hemos adquirido en la socialización con nuestros primeros cuidadores y por supuesto con nuestros mismos pares. Y luego viene el yo niño. Generalmente nos comunicamos con el yo niño, ¿verdad? Cuando tenemos descontroles emocionales, el chalala y el chalala. Y la idea es comunicarnos a partir del yo adulto. Y en ese yo adulto es un razonamiento lógico, reflexivo, sin sesgos cognitivos. Listo. Lo otro que me gusta mucho que agrega él aquí para finalizar este autor es la valoración o estima social. Todos nosotros seremos valorados, ¿verdad? Todo. En la medida que nos valoran o también nos miden, ¿verdad? Esa estima social, porque tenemos aceptación o no aceptación. Fíjense un caso aquí, fíjense, y aquí yo les quisiera decir algo, ya claro, me permito decírselo desde mi plano de personal, de que no se muevan tanto por la estima social, porque al final usted hace 100 buenas y cuando termina haciendo una mala, la sociedad, como es castradora, lo va a castigar, lo va a señalar, y eso pasa culturalmente en toda nuestra sociedad. Entonces, viva como usted considere que debe vivir, siempre y cuando se apegue a las acciones virtuosas. ¿Y cuáles son las acciones virtuosas? Una sola: no haga daño al otro, no le haga daño al otro y usted estará siempre en acciones virtuosas. Porque los valores también tienen mucho que ver con nuestra forma de comportarnos. Y esos valores, ¿verdad? Cada uno de nosotros los va adquiriendo en esa socialización con papá y mamá, en la escuela, con los mismos padres, con la sociedad inmediata. Lo otro es esa valoración, jóvenes. En la valoración, primero yo que mi padre. Yo les recomiendo que apliquen esa teoría, primero yo que mi padre. ¿Por qué? Porque nosotros debemos valorarnos a nosotros mismos. Si nosotros no aprendemos a valorarnos, ¿quién nos va a valorar? Entonces, siempre no es desde una postura egoísta, ¿verdad? Miserable, no, sino una visión de que yo me valore como persona. Eso es lo que quiere decir primero yo con mi padre. Bueno, valorarme yo como persona, respetarme, quererme, aceptarme en esa valoración, y no importa lo que digan los demás, porque siempre los demás tendrán algo que decir que a lo mejor no va a ser tan agradable o muy agradable. Entonces, es preferible que usted esté determinado, tenga una autonomía personal, un criterio propio, no dejarse llevar por la danza de la vida como si usted no tuviera criterios propios. Para eso tenemos que aprender también, jóvenes, a aprender a colocar o poner en práctica la declaración del sí y del no. En esta declaración del sí, jóvenes, nosotros cuando decimos que hacemos la declaración del sí, que hacemos una afirmación, estamos comprometiendo nuestra palabra. Y como es justamente la psicología social, trata de lo que tiene que ver la socialización, lo dialéctico, cuando nosotros hablamos y damos una declaración de sí, estamos comprometiendo nuestra palabra que tiene poder. Si ustedes ven, las sociedades antiguas no firmaban ningún contrato porque la palabra tenía poder, y en ese poder todo tiene poder, la palabra tiene mucho poder.
Y tenemos que, cuando decimos sí, tenemos que cumplir esa promesa porque hemos adquirido un compromiso de promesa. También debemos aprender a poner en práctica la declaración del no. Y la declaración del no es aprender a poner límites. ¿Cuántas personas, socialmente hablando, ustedes ven que no saben ponerle límites, que permiten todo? Y cuando yo aprendo a poner límites, eso quiere decir que yo coloco límite a las cosas que no estoy dispuesto a permitir, porque cuando usted permite mucho, usted se recarga socialmente de responsabilidades que muchas veces no le corresponden a usted como persona, ya sea en su ámbito o proyecto personal, laboral, familiar, social, y chalala y chalala. Entonces, en esas oportunidades, ¿verdad? Una de las declaraciones más importantes, creo yo, que nosotros tenemos que aprender a desarrollar de verdad es la declaración del no, que parece fácil, pero no lo es. Por decir no y mantenerlo, aunque diga sí, o fíjense otra cosa, ¿cuántas veces no nos ha pasado que queremos decir no, ¿verdad? No, no, no quiero, y terminamos diciendo sí, sí, porque nos convenció, nos sugestionó el amigo, el novio, qué sé yo, la otra persona. Los otros jóvenes, al colocar límites, nosotros estamos colocando allí las normativas, las normas, las reglas del juego, de lo que no estamos dispuestos a permitir. Y eso nos trae salud mental, nos trae también determinación, y es importante porque tiene que ver con esa estima social y valoración personal. Los otros jóvenes, este autor, para cerrar entonces, tenemos la teoría también de William. William, por supuesto, él dice una cosa allí que ya lo hemos repetido, y él dice lo siguiente: no somos tabula rasa, es decir, no venimos, ¿verdad? Desde que nacemos no venimos como una tabula rasa. Nosotros tenemos, claro, por supuesto, conocimientos ya previos cuando papá y mamá nos hablan, ¿verdad? Cuando somos fetos. Y así vamos a ir adquiriendo toda esa ideología, esos valores, esos conocimientos en la socialización con el otro. Pero él habla aquí, que para cerrar, es la teoría de los instintos. Y si ustedes se ponen a ver, ya Platón, ¿verdad? Y Aristóteles y Sócrates hablaban ya de esas teorías de los instintos. Y nosotros somos ya también, ¿verdad? Desde ese cerebro reptil, nosotros somos instintos al 2000%, porque ese fue nuestro primer cerebro, el primer cerebro que desarrolló el hombre, que era el cerebro instintivo. Y nosotros buscamos, ¿qué buscamos nosotros en la socialización con nosotros? Buscamos, ¿verdad? La sobrevivencia, ¿cierto? Buscamos la sobrevivencia, buscamos también el placer, ¿verdad? Es generar placer, y lógicamente los instintos nos llevan a ser de una u otra manera racionales o irracionales. ¿Cuántas veces, si ustedes observan, cuántas veces no vemos por ahí en la calle, ¿verdad? Que una persona tuvo un accidente, lo chocaron inesperadamente y se baja, ¿verdad? Y pelea con el otro y perdió el norte de la racionalidad porque se está dejando llevar por sus impulsos, por sus instintos, y lógicamente tiene mucho que ver con el descontrol emocional. Y por eso es que las emociones, una vez más les resalto, tiene mucho que ver con esa forma de desplazarnos. Y lógicamente él habla también allí del comportamiento, es parte heredado. Por supuesto, jóvenes, nosotros somos la huella tal cual, nosotros somos la huella que nos marcó papá y mamá o nuestros primeros cuidadores. Si papá y mamá nos tuvieron en una convivencia de amorosidad, seremos seres amorosos, como dice Humberto Maturana. Pero si no, si venimos de un espacio, ¿verdad?, donde nunca nos valoraron, no hubo una valoración, una estima, sino violencia, agresividad, y chalala, y la lista continúa, eso de una otra manera también lo vamos heredando y nos hace tener comportamientos disfuncionales o atípicos que no son acorde a una salud, a un comportamiento saludable, porque el comportamiento saludable es tener en equilibrio el mundo de nuestras ideas, nuestro concepto, nuestros sentimientos y nuestro actuar de una manera que sea coherente con lo que estamos proyectando. Bueno, jóvenes, yo creo que con esta antesala que yo hice, que son las 4:04, me permito quitar la lámina para darle paso a mi invitada especial, porque ustedes saben que nosotros tenemos siempre una invitada especial en algunos temas, en otros temas no. Entonces, fíjense, mientras ella monta la presentación, les voy a agregar, jóvenes, algunos comentarios del examen. La semana 8, que es la próxima semana, tenemos el examen. Generalmente a nosotros nos dicen que no hay necesidad de conectarnos porque el examen, jóvenes, está allí, ya está programado, solo que usted no lo ve. Pero entonces fíjense lo siguiente, el examen va a ser de 2 partes, para que sepan.
Yo ya les recomendé también en el inicio que fueran resaltando las ideas principales, las ideas secundarias. Yo vi este examen, yo no lo veo difícil realmente, es muy parecido a los cuestionarios que hemos desarrollado. En la primera parte del examen tiene 10 preguntas, jóvenes, solo 10 preguntas. De cuestionario, tipo cuestionario, selección múltiple. Usted selecciona igual como lo han venido haciendo. Allí tienen 10 preguntitas. Y la otra parte, ¿verdad? Es el segundo aspecto que yo les voy a evaluar, son 1 o 2 preguntas que tienen que desarrollar. Y por supuesto, para desarrollar esa pregunta, tienen que tener fundamento teórico. Quien no responda con el fundamento teórico, se lo llevaron los pájaros negros, que digo yo. ¿Por qué? Porque bastante teoría que hemos hablado aquí, ¿cierto? Hemos trabajado bastante teoría. Tomen la que a usted más le guste, desde el enfoque conductista, el enfoque social, el enfoque puede agarrar cualquier teoría, la de Abraham Maslow, la de motivación, la que usted quiera, porque es usted al fin y al cabo el que va a responder la pregunta. Simplemente tome un actor desde la psicología experimental, qué sé yo, desde la psicología cognitiva, la que usted desee, la que hemos visto desde el principio hasta este momento, semana 7, y usted desarrolla su respuesta de ese ejercicio, porque es un ejercicio teórico práctico, simplemente. Y allí no puede exceder. Entonces, ¿qué pasa? Como ustedes no tienen la experiencia, están comenzando, simplemente usted va a descargar el documento, lo descarga, porque está en Word, lo descarga, y allí mismo lo descargó y va a responder en ese mismo formato. Responde allí y una vez que responda, lo adjunta nuevamente, lo sube, ¿verdad? Como una tarea y lo sube allí. Y yo después se lo tengo que evaluar. ¿Se entendió lo que le estoy diciendo, jóvenes? Sí se entendió. Ajá. Por favor, profesora, quisiera que me aclare una duda. ¿Podríamos adjuntarle como documento PDF para que no se desconfigure Sí, claro, por los supuesto. márgenes? Sí, Ya, sí. gracias. Sí, ustedes incluso, yo les he dicho, yo no sé si les he dicho porque he dicho tantas cosas, pero sí creo que ustedes tienen que convertir los formatos, cuando están en Word, mejor los suben en PDF, porque así como dice Andrade, usted lo sube en PDF y él no le modifica nada. Usted responde reflexivamente, mientras más reflexione, no es tanto lo que escriba, sino el argumento que utilice. Debe argumentar como un teórico, ya sea desde el enfoque de su preferencia, la respuesta que dé a esa pregunta. ¿Listo? Profe, bueno, yo no sé si comprendí bien y todos mis compañeros también lo hicieron. El cuestionario sí va a ser bastante, no digo complicado, pero sí amplio porque es de varias semanas y obviamente las preguntas van a ir desde la primera clase, me imagino. Y va a consistir en 2 partes. No sé si comprendí. Las primeras 10 preguntas vienen a ser de opción múltiple y van a ver cuántas preguntas más de tema reflectivo. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, no sé si tal vez de alguna manera podemos o tenemos tal vez un apoyo de cuestionario como para ir estudiando, no sé, de manera de apoyo nada más para poder aclarar un poco más cómo va a estar el cuestionario o la prueba. Bueno, mire, yo lo único que les recomiendo, ¿verdad? Como ya han hecho varios cuestionarios, simplemente está muy fácil ese examen. Si se nos complica que ustedes sientan que no pudieron, porque son 10 preguntas simplemente. Son 10 preguntas de una pregunta por cada tema prácticamente. Si se nos llega a complicar, porque ustedes se complicaron mucho, yo lo más que puedo hacer allí es darles un segundo intento. Pero tengo que ver cómo sale la mayoría, porque si la mayoría son 13, por citar un ejemplo, son 13, sí, y salen 10, excelente, eso quiere decir que yo no puedo darle un segundo intento porque ya hay más del 50% que hizo bien, respondió correctamente. Son 10 preguntas muy sencillas, muy súper sencillas, desde la psicología experimental hasta el momento que estamos hablando. No hay nada de profundidad, sino simplemente lo que hemos manejado, todo lo que hemos trabajado. En la segunda pregunta, Jacqueline, son preguntas de desarrollo. Es simplemente una pregunta allí
cerrada, porque es una pregunta cerrada. Allí yo le voy a dar un ejercicio, usted va a responder todo lo que usted sabe. Si sabe mucho, usted lo hará si sabe mucho. Si sabe más o menos, también lo va a responder. Pero ¿qué pasa? Yo les coloco allí no exceder de una cuartilla, es decir, de una página, porque es más que suficiente. Yo pienso que con media cuartilla, cortico, joven, 3 párrafos que usted desarrolle allí es suficiente. Tampoco es que me va a hacer 3 páginas, ¿para qué? Si ya hemos trabajado, ya tiene una nota ya acumulada, todos ustedes van muy bien, van sobre 9. Eso quiere decir que en el porcentaje es, a ver, 40 creo que es el porcentaje. Ahorita no recuerdo, de verdad, tengo un lapso allí. Pero igual, o sea, ya usted recuerde que aquí evaluamos todo, desde las actividades, tareas, ¿verdad? Cuestionario, construcción, más la participación en clase, que tiene 10 puntos, ¿se acuerdan? Más, por supuesto, este examen. Entonces, ¿qué ocurre, jóvenes? La pregunta está fácil. Yo les sugiero que la respuesta de esos ejercicios teórico-prácticos no exceder de 3 párrafos. Con 3 párrafos es más que suficiente. Para mí los párrafos son máximo 12 líneas. Más de allí, no. ¿Por qué? Porque entonces, imagínense, va a copiar el libro completo. No, no es la idea. ¿Sí me entienden? Es más hacia yo ver ese proceso reflexivo que realmente domina usted. Simplemente. ¿Tiempo vamos a tener para realizar esta prueba, profe? Ok, muy bien. Esa pregunta está muy bien. La prueba tiene 2 horas, jóvenes, 2 horas. Está programado para 2 horas cada. Entonces, quiere decir que si yo hice el cuestionario en 20 minutos, está abierto ya la otra parte del examen. Si yo terminé a los 20 minutos, puedo continuar mi segunda parte del examen. Pero si yo no terminé en 20 minutos, sino en 1 hora, entonces a partir de esa hora también tienes otra hora. Es decir, cada ejercicio está planificado para 2 horas, pero una y una. Está abierta en 2 horas. No sé si me entendieron allí. Hay unos que son muy rápidos, otros que son más lentos. Entonces, en esa medida está abierto en ese tiempo de 2 horas. Gracias, profe. ¿Sí? Sí, comprendí. Ajá. Otra cosa, yo voy a estar allí, jóvenes. Yo siempre estoy, aunque mi jefe me dice, no es necesario. No, yo sí estoy. Yo siempre les doy la bienvenida para que sepan. Yo a 10 minutos para las 3, o sea, para las 15, yo estaré allí con la clase abierta y les doy las instrucciones nuevamente. De allí, ¿verdad? Estoy conectada, yo estoy pendiente. Cualquier cosa, se comunica con Jacqueline, ¿verdad? Y me escriben a mi celular. Cualquier duda, cualquier situación que se les pueda presentar. No se preocupen que yo estoy las 2 horas allí sentada al frente de la computadora esperando a ver qué sucede. Listo, profe. Listo, yo sé que van a salir excelente. ¿Qué pasó con mi compañera de viaje? ¿No está? La chica que le toca exponer. ¿Se me durmió? No, profe, aquí estoy. El tiempo que tienes allí son 45 minutos. ¿Tú trajiste algunos vídeos, trajiste algún ejercicio práctico? Explícame cómo va a ser tu dinámica. Sí, tengo en las diapositivas, ya están los 3 videos que voy a exponer. Excelente. Entonces, bueno, el escenario es tuyo. Ok. A ver. Listo. Profe, una consultita, buenas tardes. Buenas tardes, Ramírez, ¿verdad? Romero. Sí. Romero. Pero la es Ramírez Lema, ¿verdad? Ramírez Lema, ok. Sí. Ya se puede visualizar. Sí. ¿Cuál es la pregunta? Los próximos ponentes, porque eso también mientras ella se prepara. Tenemos la semana 8, no hay ponencia. En la semana 9, el tema de la semana 9 es el método, la psicología experimental, perdón. La psicología experimental, pero vamos a trabajar con lo que es los tipos de investigación. ¿Quién quisiera exponer ese tema? Yo había pensado en 2 candidatos, que es Belén Romero y Lozano. Belén... Profe, lo que pasa es que ya me había designado la semana 8, me dijo después del examen. La psicología experimental. Experimental, sí. Ya. Pero la consulta de ahorita era que si yo exponía la semana 8 después del examen o expongo la semana 9. No, usted pone en la semana 9, es que en la 8 no hay más actividad. En la 8 es solo examen. Ustedes solo examen, rebote y construcción, que ya eso lo exige la plataforma. Pero esa semana no tenemos clase, solo examen. Estaremos allí solo en el examen. Entonces, Romero, ¿verdad? Belén, yo te dejé para... qué bueno, porque yo te tenía en mente justamente en la psicología experimental. ¿Listo? Ya listo, profe. Ok. Bueno, ahora sí.
Caterine. Listo. Ya, tenemos lo que es la psicología social. La desaparición del sentido de responsabilidad es la mayor consecuencia de la sumisión a la autoridad. Stanley Milgram. Tenemos que la psicología social es una rama de la psicología que analiza los procesos de índole psicológica que influyen al modo en que funciona una sociedad. Es decir, se trata de una rama de la psicología que estudia al individuo dentro de la sociedad y las relaciones que existen en la misma. La psicología social nace como disciplina en 1908, durante la publicación del libro Introducción a la Psicología de William McDougall y del libro Psicología Social de Edward Ashworth. El objeto de estudio de la psicología social es la influencia de las relaciones sociales sobre la conducta y los estados mentales de las personas. Aquí tenemos algunos representantes de esta psicología. Está Floyd Halford, nacido en 1890. Es el fundador de la psicología social como una disciplina científica, y su aporte a la misma es una obra social que se publicó en 1924. Su obra se denomina Psicología Social. Tenemos un segundo representante que es Skinner, muy conocido en el ámbito educativo. Nacido en 1904, logró que su teoría del condicionamiento fuera introducida en la educación y es muy utilizada en las metodologías de aprendizaje de hoy en día. Tenemos a Emily Durkheim, nacido en 1858. Estudió la base de la estabilidad social, es decir, los valores compartidos por una sociedad. Este personaje estudió a cabalidad lo que se trata las relaciones sociales de los individuos dentro de la sociedad. Tenemos algunas corrientes psicológicas. Tenemos lo que son las corrientes, la psicología social psicológica y la psicología social sociológica. En la psicología social psicológica tenemos el conductivismo, conocido como la corriente psicológica que estudia al individuo a través de su conducta, es decir, que el individuo adquiere sus conductas imitando al resto, es decir, imitando a lo que ve en la sociedad y a las personas de su entorno. Tenemos el condicionamiento operante, que es un aprendizaje mediante el cual se aprende por castigo o por refuerzo. Es decir, si nosotros aprendemos algo y mediante esta acción nosotros obtenemos un refuerzo, vamos a adquirir el conocimiento debido a este estímulo y asimismo por el castigo. El neoconductivismo. Se trata de un funcionamiento psicológico que combina ambos, lo antes explicado en ambas corrientes, es decir, que el individuo tiene sus determinantes personales, no solo aprende del entorno, pero también explica que los factores ambientales tienen que ver dentro de su conducta. Tenemos la psicología social sociológica, que trata de explicar a la sociedad como un producto histórico, como el producto que se trata de un producto de las acciones de todos los individuos. Dentro de esta psicología tenemos dos ideas importantes, de Emily Durkheim y de Gabriel Tarde. Las dos ideas resaltan dentro de esta corriente porque distan entre sí. El primer autor nos habla de que la psicología social es externa al comportamiento y a la conducta de los individuos, mientras que Gabriel Tarde no aleja a los individuos de la misma, sino habla de una interrelación que la psicología social tiene que ver con el comportamiento de los individuos. Se han realizado un determinado número de experimentos dentro de esta rama de la psicología. Tenemos el experimento de Sheriff de la cueva de ladrones, donde se estudió la competencia y cómo las personas se pueden volver mucho más agresivas en estado de siendo competitivos, y el conflicto grupal realístico, es decir, cuando las personas luchan por un bien común, pueden llegarse a unir a pesar de haber tenido sus diferencias. Luego tenemos el experimento del muñeco bobo de Albert Bandura, donde se demuestra que la agresión es aprendida por imitación, es decir, niños que han sido criados a través de golpes han adquirido
este aprendizaje y muchas veces han llegado a imitar a sus padres teniendo la misma crianza con sus hijos. Y tenemos el experimento de Milgram. Es un estudio donde se demuestra cómo se puede manipular a la gente a través de la autoridad. Aquí vamos a explicar cómo fue el experimento de Sheriff. ¿Me confirman si se escucha el audio, por favor? No se escuchaba, yo no lo escuché, pero como tenía letra, no te dije nada. Sí, por eso ya no les comenté nada. Tranquilo. A ver, este de aquí sí tiene sonido, así que yo les pongo por acá. Disculpe, tenía una pregunta cuando vi la clase magistral y ahora también con la exposición de la compañera. El muñeco bobo, o sea, ahí los chicos se desahogaban, lo golpeaban, de pronto el psicólogo, el psicoanalista podía ver toda esa conducta, digamos, negativa aprendida, ¿no? O el maltrato que ha recibido. Pero al golpearlo, la idea era que saque esas emociones y le sirva de terapia para luego ya conseguir otra conducta, o solo era para saber. No, de hecho, en este experimento se explica la imitación, es decir, ellos no golpeaban al muñeco, sí se desahogaban como tal, pero ellos buscaban el modelamiento. Sí, o sea, sí se desahogaban, pero ellos adquirían ese comportamiento como que veían que pues eso estaba bien. O sea, no como que yo voy a golpear y me desahogo y listo, sino ellos ya se volvían agresivos como tal. Ya después de este video ya viene el siguiente, incluso con la explicación, y bueno, y si te queda una duda, me preguntas. Sí, ya va, dame un espacio allí. Fíjate lo siguiente. Bandura, ¿verdad? Que fue el que hizo ese experimento. Lo hizo con niños, Andrade. Él lo hizo con niños, pero no sino para observar cómo a través del modelamiento de la conducta, ¿verdad? El niño adquiría otro tipo de comportamiento. Allí eso se llamó el aprendizaje vicario. Ese aprendizaje vicario es lo que vemos mediante, ¿verdad?, la observación y, por supuesto, modelamos la conducta que nos están enseñando. Eso es lo que quiso demostrar Albert Bandura con ese experimento llamado el experimento Bobo. ¿Listo? A ver. Hoy en Draw My Life, el experimento de Milgram. ¿Por qué obedeceremos? Esta es la pregunta que hizo que el psicólogo americano Stanley Milgram desarrollara uno de los estudios psicológicos más famosos sobre la obediencia. Su objetivo era estudiar hasta qué punto una persona es capaz de causar daño a otros si se lo... Ay, no sé por qué se quedó ahí. Se le fue el volumen, Araceli. Sí, estoy viéndole por qué se quedó eso ahí. Y se ve bueno. Tiene una autoridad. En el experimento interfieren 3 personas: el investigador, el maestro y el alumno. El participante del experimento recibía siempre el papel de maestro mediante un falso sorteo y en realidad el alumno era un actor, un cómplice de Milgram. Pero el participante no lo sabía. El maestro debía enseñar al alumno una serie de pares de palabras para después preguntárselas. En el caso de que el alumno no respondiera correctamente, el maestro tendría que castigarle con una descarga eléctrica.
Por cada error, la intensidad de la descarga aumentaba 15 voltios hasta llegar a un máximo de 450. El alumno nunca recibía las descargas. El actor tenía con él una máquina con pistas de audio grabadas previamente. Estos tenían gritos y quejidos que se reproducían dependiendo de la intensidad de voltios que el maestro administraba. En el caso de que el maestro se negara a continuar administrando las descargas al alumno, el investigador tendría que intervenir con una de 4 frases pidiéndole continuar. Las frases iban desde una simple petición hasta una orden. El investigador también podría informarle al maestro que él sería el responsable si algo le llegase a pasar al alumno. El experimento se realizó con 40 participantes hombres, de los cuales 25 continuaron a administrar descargas hasta llegar al nivel máximo de 450 voltios. Todos los participantes obedecieron hasta los 300 voltios. El investigador concluía el experimento tras 3 descargas de 450 voltios. Milgram interpretó los resultados y elaboró la teoría de la cosificación. Cuando una persona entra en una jerarquía, se convierte en un agente que realiza lo que le pide el líder. Al ser un agente, la persona no se siente responsable de sus actos, sino responsable de obedecer al líder. Esta teoría se compone de 4 factores. La capacidad de ser un agente es instruido en la sociedad a través de grupos como la familia, el colegio y el trabajo. Estos grupos valoran la obediencia y por eso la recompensan, pero la desobediencia no es valorada y requiere un castigo. Las personas se convierten en agentes porque al entrar en una jerarquía nueva reconocen que ellos no son el líder. En el experimento se asume que el líder es el investigador porque es percibido como una autoridad legítima. Sus demandas son adecuadas al experimento y el participante acepta con facilidad ser un agente. Las características de ser un agente implican que, en una jerarquía, la persona valora más la palabra de sus superiores en lugar de sus inferiores. En este caso, el maestro no tomará consejos del alumno sobre cómo realizar el experimento. Y la persona se siente responsable de realizar los deseos que le pide el líder. En este experimento, los participantes se mantuvieron como agentes por 2 razones. Una, por la obligación que tenían con el investigador de realizar el experimento al que ya habían aceptado. Y la otra es por la situación específica en la que estaban. Al aceptar que el investigador era una autoridad legítima, desobedecerle les traería sentimientos de ansiedad por interrumpir el orden de la jerarquía. ¿Y tú, por qué crees que obedecemos? Déjalo en los comentarios, dale like a este vídeo y no olvides... Listo. Listo. No sé qué pasó con el otro video. Creo que es, no sé. Bueno, al final les indico el último video. No, es que necesito el último video. A ver, ya le reproduzco. Bueno, mientras se consigue el video, yo voy a decir unas cositas allí, ¿sí? Usted habló de Émile Durkheim. Acuérdense que jóvenes, Émile Durkheim fue el padre de la sociología. Como tal, ¿verdad? Es el padre de la sociología. Émile Durkheim. Lo otro es que lo que preguntaba Andrade, ¿verdad? Ese modelamiento, ese muñeco, ese experimento del muñeco bobo que fue muy cuestionado, muy observado por el mundo, es precisamente porque allí se da el aprendizaje vicario. ¿De qué trata el aprendizaje vicario? Es un aprendizaje a través del modelamiento de la conducta. Es decir, nosotros, observando a los otros, aprendemos, ¿verdad?, aprendemos a modelar la conducta, y ese modelamiento de conducta se da, por supuesto, fíjense, en Estados Unidos, cuando vino el boom de las embarazadas adolescentes. ¿Qué hizo Estados Unidos? Simplemente aplicó el aprendizaje vicario. Por supuesto, las jóvenes que ya habían tenido, se habían embarazado en la edad juvenil, fueron modelos de aprendizaje, es decir, las otras jóvenes que estaban en crecimiento veían, ¿verdad?, cómo era atender a un niño a una edad de 16 años, entonces les permitían llevar los niños, el recién nacido, al colegio, y no solamente eso, sino que cambiarlos, que lloraran, y por supuesto las otras jóvenes que estaban en formación, allí fueron aprendiendo a modelar esa conducta, porque ¿quién va a querer tener un niño a los 16 años, verdad? Nadie. Entonces, por eso, ese es el aprendizaje vicario. Nosotros aprendemos mediante o a través del modelamiento de la conducta, observando a los otros. Eso que quiere decir el muñeco bobo. Eso que demostró Albert Bandura. Modelamiento de la conducta. Aprendizaje vicario. ¿Listo? Sí. Ok. En los que os cuento experimentos famosos de la historia de la psicología os suelen gustar mucho. Así
Así que hoy os traigo otro experimento famoso del que algunos quizá hayáis escuchado hablar, que es el del muñeco bobo de Albert Bandura. Vamos a ver. Hoy os traigo un famoso experimento conocido como el experimento del muñeco bobo. Albert Bandura es un psicólogo medio ucraniano, medio canadiense de la Universidad de Stanford, conocido principalmente por su teoría del aprendizaje social. Uno de sus trabajos más conocidos es este del muñeco bobo, en el que estudia cómo los niños aprenden la violencia. Él proponía que los patrones agresivos se producen desde la infancia por la imitación que los niños hacen de las personas que les sirven como modelos, ya sean estos modelos sus padres, hermanos, compañeros o incluso los medios de comunicación. Para este trabajo, Bandura empleó al muñeco bobo, que es un muñeco de estos inflables que siempre acaba recuperando la posición vertical. En este caso, pues, con la cara de payaso. Es que eligió un modelo que era un poco de mal rollo. Total, que cogió un grupo de niños en edad preescolar y los dividió en 3 grupos. Uno que veía cómo un adulto le pegaba al muñeco, otro grupo en el que el adulto no le agredía, sino que jugaba con otras cosas, y un tercer grupo que directamente no, nada. Pues bien, Bandura pensaba que los niños que habían visto la agresión harían lo mismo con el muñeco. También pensaba que los que vieron un modelo pacífico pues serían más pacíficos y que los que no vieron nada se situarían en un nivel intermedio entre los dos. Pues bien, los resultados indicaron que, aunque no había diferencias entre el grupo control, el que no había visto nada, y los que habían sido expuestos a un modelo pacífico, los que observaron el modelo violento sí que copiaron estas conductas y ejercieron violencia contra el muñeco. Además, los niños copiaban más cuando el modelo coincidía con su mismo sexo. Y además, estas conductas fueron más frecuentes entre los niños que entre las niñas. Así, cuando nosotros elevamos el tono de voz, les amenazamos, les gritamos o cuando empleamos cualquier otra manifestación agresiva, lo que estamos haciendo en realidad no es más que enseñarles a utilizar estas mismas herramientas. Por eso no tiene mucho sentido eso de darles pam pam al culo cuando pegan o gritarles para que no griten, porque lo que estamos haciendo, lo que estamos consiguiendo es justo lo contrario. Quizá en un primer momento, si se ven que son más pequeños y que tienen todas las de perder, pues les va a poder el miedo y no nos van a devolver el grito o el manotazo. Pero conforme vayan ganando en fuerza y en seguridad, seguro que al final acaban utilizando esas mismas herramientas que nosotros les hemos enseñado mediante nuestro modelo. Y van a aprender que lo pueden utilizar cuando quieran conseguir algo de los demás. Que está claro que los padres no somos la única influencia en los hijos y que, aunque nosotros no les mostremos esta forma de actuar, ellos pueden observarlo igualmente en otros contextos o incluso pues, que no necesitan ver este modelo en ningún sitio y en algún momento su propia rabia les puede llevar a pegar o a elevar la voz, aunque no vean estas formas de comportamiento en su entorno. Sin embargo, aunque no seamos su única influencia, durante los primeros años sí que somos la influencia más importante que ellos tienen. Por eso tenemos que pensar 2 veces las estrategias que queremos emplear con ellos, porque al fin y al cabo son las que les estamos enseñando y ellos, que no son tontos, se van a quedar mucho más con lo que hacemos que con lo que decimos. Así pues, tenemos que recordar que para lo bueno y para lo malo somos su modelo y que podemos enseñarle formas de agredir y de maltratar física o verbalmente a los demás, pero también podemos enseñarles a parar cuando la estamos cagando, a ser flexibles, a cambiar de estrategia cuando nos damos cuenta que estamos metiendo la pata. Les podemos enseñar a pedir perdón cuando ya hemos metido la pata, a preocuparnos por los sentimientos de los demás. Les podemos enseñar la amabilidad, la educación, el cariño. Por eso, cuando nos relacionamos con nuestros hijos, sobre todo en momentos de conflicto o en los que queremos impartir disciplina, está bien recordar esa frase de Albert Einstein que dice que educar en el ejemplo no es una manera de educar única. O esta otra de la Madre Teresa de Calcuta que dice que no te preocupes si tu hijo no te escucha, porque te observa todos los días. Tenedlo en cuenta. Y hasta aquí otra píldora de psicología. Si os ha gustado, tenéis muchos más vídeos y artículos en el canal de YouTube y también en albertosoler.es. Y en todas las librerías, nuestro libro Hijos y... Araceli, ¿terminaste? No. Araceli, te voy a decir algo. Cuando termine la clase y puedas, me envías esa presentación porque me encantó el formato. Pero no me lo vayas a enviar en PDF, me lo envías normal para yo copiarlo, ¿ok? Me gustó mucho tu formato. Está bien, profe. Muchísimas gracias, porque ustedes tienen muchas herramientas tecnológicas y bueno, yo estoy aprendiendo cada día más, pero están muy bonitas. Claro, nosotros no nos permiten en estas presentaciones, no nos permiten utilizar sino el formato de la universidad, solo es un formato. Ese está reglamentado por la universidad. Bueno, jóvenes, sigamos entonces. Ya, profe. Tenemos lo que son los fenómenos interpersonales, que muchos de ellos se pudieron ver en los 3 experimentos que les acabo de mostrar.
tenemos que la psicología social estudia lo que son las actitudes y la persuasión. La actitud es la expresión, es la acción que nosotros realizamos, es las expresiones que tenemos, ya sea para aprobar o desaprobar alguna cosa. Luego tenemos la persuasión, que ya es un proceso mucho más complejo, que se trata de influenciar a los individuos para que tengan una actitud o una idea o comportamiento que la otra persona desee. Los elementos de la persuasión son el comunicador, el mensaje, la audiencia y el canal. Tenemos lo que es la cognición social y disonancia cognitiva. La cognición social se trata de cómo nosotros percibimos al resto de individuos, cómo los percibimos, pensamos y recordamos información acerca de otras personas. Y tenemos la disonancia cognitiva, que se trata de un sentimiento que despierta desagrado causado por notar una inconsistencia entre las cogniciones. ¿Qué quiere decir? Que es un sentimiento de desagrado que sentimos cuando algo que estamos haciendo no coincide con nuestra forma de pensar. Un ejemplo de ello es una persona que fuma. Está consciente de que fumar está mal y de que le va a hacer daño a la larga a su salud. No obstante, aquí entra la disonancia cognitiva. Debido a que esta persona siente este desagrado porque sabe que está haciendo mal, empieza a autoafirmarse que de todas maneras todas las personas de algo nos tenemos que morir. Entonces, con esta afirmación, justifica sus acciones. Luego tenemos el autoconcepto y la influencia social. El autoconcepto es el estudio de la psicología social en cuanto a cómo nosotros nos percibimos. Esta se divide en dos componentes. En el componente cognitivo, llamado autoesquema, y en el componente evaluativo, que es la autoestima. Tenemos la influencia social. Se trata de la manera en que cómo a nosotros nos afecta lo que pase en el entorno. Finalmente, tenemos que la psicología social se trata de una disciplina científica amplia y que por ende estudia diversos temas y subtemas. Entre ellos tenemos las actitudes, la agresión, la atracción, la colectividad, la conformidad, los estereotipos, las expectativas, los grupos, los prejuicios, valores e identidad, etc. Finalmente termino con una frase de Lev Vygotsky: una mente no puede entenderse sin la cultura, haciendo hincapié en la importancia que tiene la psicología social, puesto que la psicología como tal estudia al individuo, pero este no es solamente netamente él, sino se necesita del estudio de su entorno para tener un estudio completo de su comportamiento, ideal, creencia, etc. Gracias. Qué bonito, de verdad, Araceli. Qué excelente tema. Me encantó cómo lo abordaste, porque claro, yo te iba siguiendo, ¿verdad? Porque el tema de la psicología social parece fácil, pero no es. Primero porque la psicología social está muy emparentado con la sociología. Y claro, tú tocaste allí a nuestro amado Émile Durkheim, ¿verdad? Padre de la sociología. Pero ¿por qué la sociología tiene que ver con la psicología social? Precisamente, ¿verdad? Porque está buscando entender el comportamiento humano en colectivo. Y bueno, me gustó muchísimo, Araceli, me fascinó tus láminas, tus videos, tu seguridad, todo. Por mí saliste excelente. No sé si Jacqueline y Soria quieren evaluar a Araceli. ¿Qué le dirían ustedes a ella? Claro, profe. Bueno, todas las presentaciones de los compañeros han sido bastante buenas, bastante explicativas, claras, concisas, y con los videos y la explicación de los mismos son bastante dinámicas, entendibles. El video te llama mucho la atención, o sea, por más que no entiendas teóricamente el texto, pero te dice todo. De mi parte, muy explicativo, al menos el video del muñeco bobo, más que claro, comprendí. Qué bueno, excelente, excelente. Sí, Araceli se merece 10 sobre 10. Todos los que han expuesto, de verdad, han sido excelentes. No tengo queja de ningún. Todos tienen la nota sobre la nota. Muy bien. Y Soria, ¿qué le dirías tú a nuestra estimada Araceli? Bueno, de mi parte, la exposición de Araceli, comprendí todo. Los videos, muy dinámica, precisa, clara y concreta. Qué bueno, excelente. Excelente. Entonces, Gracias a las dos compañeras.
Qué bueno, qué bueno. Entonces, jóvenes, como todavía nos quedan 15 minutos, ella habló de algo muy importante. Yo quiero que en una palabra, ¿verdad? De lo que aprendieron hoy, ella habló de un aspecto, bueno, todo fue importante, pero el último aspecto es justamente sobre el autoconcepto. ¿Cómo está en una palabra de lo que aprendieron? ¿Cómo está su autoconcepto? ¿Cómo está ese esquema mental que ella habló, verdad? De esa estructura y, por supuesto, su autoconcepto. ¿Cómo está en ese aspecto cognitivo y, por supuesto, comportamental? ¿Qué aprendieron entonces en un minuto cada uno? A ver, cuéntame. Empecemos con Belén, porque Belén siempre tiene algo que decir. Belén se ríe, pero que ella sabe. Belén es una de las chicas más inteligentes que hay. Todos son inteligentes, pero Belén siempre está allí con esas ganas de decir algo, ¿verdad que sí, Belén? Entonces, todo. Gracias, profe, por Yo su apreciación. Yo los felicito a todos, ¿sabes? A todos, porque a todas. A mí me ha gustado mucho este grupo. Yo no sé, todos los chicos de psicología son súper aplicados, de verdad que sí. Bueno, jóvenes, cuéntenme, ¿qué aprendieron hoy? Ya, bueno, yo aprendí sobre la educación con el ejemplo. Esto me recordó de la presentación que hizo la compañera, como lo que yo decía. Yo tengo mi sobrina que me la dejan cuidando y tiene ya va los 2 años, año 9, 11 meses. Y resulta que ella al comienzo no sabía pronunciar palabras, ni decir mayor cosa, ni nada. Entonces yo comencé a ver videos de cómo yo podía como que ayudarle a ella. Y al principio era muy malcriada. Y yo lo único que quería hacer era darle sus nalgadas y que se calle. Entonces comprendí que es una niña que todavía está como que en proceso, es una niña que todavía toca moldearla, que aprende, como decía la compañera, con lo que ven. Uno es el ejemplo. Y con respecto al autoconcepto, yo me pongo en que yo me conozco como soy. O sea, tengo el temperamento que puedo tener con las personas que yo considero que son cercanas a mí, puedo mostrarme de tal manera. Entonces, el autocontrol es como también parte del autoconocimiento, de cómo uno se conoce en sí y puede llegar a transmitir al resto de las personas. Porque no es lo mismo como que mostrarse con ciertas personas como con otras. Ese es mi autoconcepto. Me conozco de lo que soy. Qué bueno, Belén. Excelente. A ver, ¿quién más? Profe, yo. Ajá. Profe, bueno, el autoconcepto determinado como la imagen, en mi caso específico, más que valorarme o decirme por ahora yo soy tal cosa, tengo una imagen que proyectar hacia mi hija. Si bien, como lo decía lo que dice María Teresa de Calcuta, que lo que ven, aunque no te escuchen, pero lo que ven están aprendiendo los niños. Y como vuelvo y repito, soy la imagen de mi hija, que debo proyectar lo mejor, no la perfección. Todos somos humanos, erramos, nos equivocamos, e incluso pido disculpas a mi hija en muchas de las acciones que quizá considero actué mal, pero mi hija me ve y de esa manera yo creo una yaque chiquita y obviamente con parámetros bastante claros. Pero si yo actúo mal, yo espero que a mi hija capaz que va a ser la misma forma de como respondo, que digo, cómo actúo, cómo me comporto con los demás, cómo me comporto con mis padres, cómo me comporto con mis hermanos, con mi pareja. Y a un futuro veo la misma actitud quizá en ella. Entonces, soy la imagen de mi hija y pues ese es el autoconcepto. Yo soy la imagen de mí. Como digo, mi autoconcepto, una mujer ejemplar, digámoslo, en el contexto trabajadora, estudiosa, tolerante, correcta, transparente. Qué bueno. Así es, Jacqueline. Muy bien. ¿Quién más, por favor? Soria, que la estoy viendo en pantalla. Cristian, Nací. Ya, de mi parte, yo aprendí que uno se aprende, o bueno, los niños aprenden del ejemplo. Como bien decía, nosotros damos el ejemplo, y lo tomo las palabras de Jacqueline porque yo también tengo una hija. Entonces yo le doy mi ejemplo, sigo estudiando, sigo alcanzando mis metas para que ella lo haga de la misma manera. Entonces yo estoy predominando con el ejemplo. En cuanto a lo que aprendí hoy, lo que aprendí hoy son los fenómenos interpersonales. Eso me llamó mucho la atención,
que es la actividad y la persuasión, la cognición social y la disonancia cognitiva, y los autoconceptos, que es la influencia social. Eso me llamó mucho la atención. Qué bueno, qué bueno. Y la disonancia cognitiva, ¿cómo hacemos disonancia cognitiva en nuestro actuar día a día? Observémonos con nosotros para que vean cuántas disonancias no tenemos nosotros, con los demás. Es así. Excelente, Sonia, muy bueno. Rodríguez, que lo veo en pantalla también. Edward y su cabello. Yo diría que en esto del aprendizaje por ejemplo, no solamente se da en los niños, también en los adultos o hasta en gobiernos, por ejemplo, que podría ser tal campaña le funciona a este político, yo también la uso, acá están implementando tales leyes que acá vendrían bien, así que en sí el ser humano como tal es el que aprende por ejemplo, o por, ¿cómo se dice? Por asimilar tal comportamiento. Por modelamiento. Eso. Y bueno, eso es lo que entendería. Y de ahí que aprendí, pues la forma en la que uno se ve a sí mismo y los conceptos que crea para contar va creciendo. Así que igual la exposición estuvo súper buena y conjuntamente la clase. Excelente, qué bueno, Edward. Muy bien, ¿quién más, por favor? Nasimba, Cristian. Nasimba, ¿está por allí? Nasimba. Sí, profe, aquí estoy. ¿Me escucha? Sí. Ya, profe, lo que yo aprendí es que en ese aprendizaje social de la conducta humana, como nos dice, aprendimos a través de la imitación social, ¿no es cierto? Y aquí influye bastante los factores personales, ambientales y los conductuales, es decir, la forma en la que nosotros nos desarrollamos con las demás personas de nuestra sociedad. Eso, profe. Muy bien. Excelente. Cristian. Buenas tardes. Lo que más me llama a mí la atención es que el ser humano en sí es social. Y cómo me veo yo como una persona que todavía está descubriendo, que todavía está en crecimiento. Y sobre todo, siempre influye la sociedad en cada comportamiento del ser humano. ¿Y qué aprendiste hoy? Lo que más me llamó la atención es el ejemplo, o sea, del muñeco bobo, o sea, que cada quien puede llevar el mensaje o el ejemplo como dijo mi compañera, a sus hijos, para que no repliquen lo mismo. Así es, excelente, Cristian. Muy bien. A ver, ¿quién más? Elizabeth. Bueno, creo que hemos aprendido bastante en esta sesión. De psicología social me llamó mucho la atención lo que es la conducta en sí de la sociedad. Me pareció muy importante el aporte de Albert Ross y McDougall Edward. Bueno, yo había ya aprendido psicología social en mi otra carrera, pero no me acordaba de los padres, ¿no? De los padres, de los referentes de psicología social, más bien de lo que es teoría del aprendizaje, sí. Me llamó la atención también mucho el muñeco bobo, porque una vez le vi a mi mamá también, que es educadora, que le hizo un tratamiento a un niño, que le hacía que le golpee al muñeco y le terminó deshaciendo, pero en cambio con ella fue que se recuperó el niño. Por eso era mi pregunta, no sabía bien cuál era el objetivo, entonces ha sido el modelamiento de la conducta, lo que queríamos saber es esa parte. También me quedó un poco de dudas, disculpe, en esto de los factores ambientales. Aprenden del ambiente, y aprenden también factores personales y conductuales. Son los 3 factores que influyen en nuestro aprendizaje social, ¿no es cierto? El ambiente sería si vivimos en un país, digamos, que sea democrático, en otro que sea de pronto socialista. En el conductual, serían las conductas que vemos en ese ambiente. Bueno, todo va a ir relacionado, ¿no es cierto? Y los personales ya sería lo familiar. Sí, o lo así. personal. No, lo personal tiene que ver con lo familiar, ¿verdad? Todo ese contexto. Lo que pasa es que todos los factores, tanto externos como intrínsecos, afectan de una u otra manera nuestras estructuras, ¿verdad? Tanto cognitivas, conductuales, afectivas y, por supuesto, nuestro actuar. Entonces, ¿qué ocurre? Desde esa convivencia que nosotros tenemos en nuestro núcleo familiar, allí vamos adquiriendo nuestros primeros conocimientos, nuestras primeras simbologías que las vamos a ir heredando de nuestros padres, ¿verdad? O nuestros cuidadores inmediatos, y eso de una u otra forma nos va
a modelar o nos va a etiquetar un tipo de comportamiento. Después viene la socialización, que ya viene a ser con nuestros mismos pares, con nuestro proceso escolarizado. Allí, ¿verdad? Vamos a tener otro tipo de aprendizaje, por supuesto, en esa socialización. Y todo lo que tiene que ver con nuestras culturas, con nuestras costumbres, con nuestras creencias, de una u otra manera, y los valores nos van a edificar un tipo de personalidad y, por supuesto, un aprendizaje social. Eso más o menos en grandes rasgos para concretar la idea. ¿Listo? Muchas gracias. Doctora, yo quería preguntarle una cosa. A ver, acerca de esto del pánico colectivo o cuando juega Ecuador, que recién jugó Ecuador con Colombia, todo esto es objeto de la psicología social, ¿no es cierto? Así es. Todo lo que tiene que ver con el comportamiento humano le implica a la psicología social y por supuesto está de la mano con la sociología, porque la sociología es la que se encarga de estudiar, de analizar todo lo que tiene que ver con la influencia que afecta favorable o desfavorablemente el comportamiento en la sociedad. El comportamiento y a su vez también el aprendizaje. Claro, allí todo es aprendizaje. Recuerden que ya sea desde un enfoque agradable o desagradable, todo es aprendizaje. Nuestra vida, en la danza de la vida, es un aprendizaje. Nosotros tenemos aprendizaje social, ¿verdad? Aprendizaje familiar, por supuesto, a través de los medios de comunicación. Todo de una u otra manera, todo aquello que simbolice una información, nosotros lo vamos a adquirir y vamos a aprender de una u otra manera, vamos a aprender en el día a día, todos los días estamos aprendiendo algo nuevo, ¿sí o no? Siempre es así. Sí, y disculpe, aprovechando, conocimiento Skinner y Watson, yo lo había tenido como aprendizaje experimental, ¿no es cierto? Claro, también viene a ser dentro de psicología social, también entra Skinner y Watson. No, lo que pasa es que no, Skinner y Watson son de la psicología conductista. Ellos son de la psicología conductista. Simplemente, ¿qué es lo que pasó con Watson? ¿Qué pasó con Skinner? Que ellos estudiaban el comportamiento, la conducta humana, pero no desde la sociedad, es allí la diferencia. No desde la sociedad, sino desde el reforzamiento de la conducta. Es decir, yo quiero cambiarle la conducta a un niño, ¿verdad? A mi hijo sobre un hábito o sobre alguna situación que yo quiera modificar. Skinner y Watson eran conductistas y lo que hacían era reforzar negativa o positivamente la conducta. Eso es lo que tiene que ver con el conductismo. En cambio, con la psicología social, que está Lex Vygotsky, tiene que ver con Albert Bandura y con los padres que ya lo mencionamos, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Es la socialización, es decir, en esa interacción con el otro a través de nuestras simbologías, de nuestras creencias, de nuestros valores, de nuestra socialización con el otro, allí nosotros vamos a modelar algún comportamiento, es decir, vamos a tener aprendizajes vicarios en nuestra sociedad, ya sea a través del lenguaje, ¿verdad? Como lo decía Liz Vygotsky. ¿Qué decía Liz Vygotsky? Que nosotros somos seres sociales y en la socialización a través del lenguaje nosotros aprendemos en el día a día. En cambio, para los conductistas era simplemente cambiar la conducta. Es modificar la conducta reforzando. Un ejemplo, cuando pusieron con el ejemplo de las ratas, ¿verdad? Con el ejemplo de los perros, que simplemente reforzaba la conducta a través de un alimento, ¿verdad? A través de los experimentos con el niño, con Albert, o con la electricidad, cargas de electricidad, le modificaban la conducta, reforzando el comportamiento humano. En cambio, o del animal. En cambio, en la psicología social, el aprendizaje se da, ¿verdad? A través de la observación y por supuesto a través del lenguaje o de otros símbolos que sean las creencias, las costumbres, los valores, todo lo que tenga que ver con el contexto social. ¿Sí me entiendes allí lo que te quise explicar? Sí, muchas gracias. Okay, todo muy claro. Y felicidades también a la compañera. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, jóvenes, como llegó el momento de despedirnos, déjenme montar acá, ¿verdad?
porque ya son las 4, falta un minuto, entonces nos vamos a las últimas láminas, si el Mau me lo permite. Aquí les dejo de todas maneras esta presentación, la tienen allí en el aula virtual, tienen a Albert Bandura, Rocasio, participas en la próxima clase, no te preocupes, tú siempre has participado, Albert Bandura, y tenemos entonces las teorías, ¿verdad? Están los factores personales que tienen que ver con esa forma, con esas herramientas cognitivas que nosotros tenemos, por supuesto. Todos nosotros vamos desarrollando en nuestro hogar las primeras herramientas, que son las herramientas cognitivas, conductuales, afectivas, sociales, afectivas, en nuestra socialización con nuestros mismos pares, ¿cierto? Los conductuales, el comportamiento que vamos adquiriendo viendo a los otros, lo que decía Albert Bandura, ¿verdad? Y los factores ambientales, todo está correlacionado, es un sistema abierto. Luego hablamos, ¿verdad? Allí les dejo las láminas, yo no lo voy a repetir porque ya eso yo lo expliqué en la clase magistral. Alex Vygotsky, a mí me gusta mucho este actor. ¿Por qué? Porque él habla del lenguaje. Él simplemente le agregó ese elemento del lenguaje, lo que tiene que ver con la dialéctica. Somos seres sociales, pero nos comunicamos con el diálogo, es decir, a través de la palabra. Allí les dejo, ¿verdad? Y por supuesto a Vygotsky se le debe, él habló de la zona de desarrollo próximo, ¿verdad? Que uno aprende más allá de la edad en que nos encontremos. Bueno, jóvenes, llegó el momento, ¿verdad?, de ir para finalizar. Entonces recordemos lo aprendido en esta clase y decimos, entonces, ¿cuáles son los precursores de la psicología social? Eso se lo tiene que aprender usted porque a lo mejor le sale en el examen que yo ni recuerdo, hace tanto tiempo que lo hice que no sé. Esta semana igual lo vuelvo a mirar por si acaso, jóvenes, para hacérselo un poquito más fácil. El otro es, ¿qué es la psicología social? Por supuesto, ¿de qué trata la psicología social? También recordemos, ¿verdad? Hoy, en la clase, por supuesto, bueno, no se quiere mover, dejémoslo allí. ¿Qué es la psicología social? ¿Cuál es el aporte teórico de Edward Ross? Porque este es un autor muy importante, jóvenes, no es que son los padres de la psicología social, con ellos se dieron los primeros experimentos sociales, de una u otra manera. ¿Cuál es el aporte teórico de William, verdad? McDougall, porque ese es un señor que de verdad también dijo, ¿verdad?, que los instintos tienen mucho que ver con nuestra forma de ser. Y por supuesto, ¿en qué consiste? Wow, ya el que no entendió la teoría de Albert Bandura es porque no vio el vídeo, porque el vídeo fue muy explicativo. ¿En qué consiste la teoría de Alex Vygotsky? Ahí me comienza de Alex Vygotsky, seguramente tenía hambre. Y la otra es, bueno, jóvenes, llegó el momento de despedirnos. No sin antes desearle que tengan un excelente fin de semana y que la energía de la expansión y de la prosperidad nos acompañe siempre. Cualquier duda, no se preocupen, que yo voy a estar la semana 8 allí pendiente para lo del examen. Entonces nos vemos en la semana 8, Dios mediante, para la U Israel. Tu futuro nos inspira. Chao, profe. En la próxima clase. Que Hasta tengan un luego, excelente muchas fin de semana. Gracias. Chao, profe. Hasta luego. Profe.